Goulash, guiso de carne de res, suave, fácil y muy sabroso. Cuando probé este platillo me enamoré, pues me recordó a la barbacoa de res que comemos en mi casa. Solo que la preparación cambia un poco, de hecho este guiso es un poco más fácil. ¿Qué les parece si vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Para comenzar voy a hervir 2 tomates que equivalen a 350 gramos. Como puedes ver, les hice una cruz con un cuchillo. Esto es para retirar fácilmente la piel. Aquí te recomiendo utilizar tomate guaje, saladet o roma, como tú lo conozcas. Con ese tomate las salsas quedan mucho mejor. Yo no pude conseguir esta vez y por ello uso tomates redondos. Para dar aún más sabor al guiso, añadiré 3 pimientos secos. Parecen guajillos, pero en realidad son pimientos, se consumen en algunos países de los Balcanes. Si vives en México, te recomiendo usar chile guajillo o cualquier otro chile seco que a ti te guste. Vamos a dejar cocinar a temperatura media hasta que los tomates y chiles estén suaves. Esto te tomará unos 15 a 20 minutos más o menos. Mientras tanto, cortaremos la cebolla y prepararemos los demás ingredientes para nuestro guiso. Después de 20 minutos, mis tomates y chiles ya están bastante suaves y perfectos para llevar a la licuadora. Solo los voy a dejar enfriar ligeramente. Así que en este momento voy a apagar la estufa y vamos a reservar. Añadiremos los tomates a la licuadora. Como puedes ver, les retiré la piel. Y mientras hago esto, me gustaría comentarte que los ingredientes y los tips los encuentras como siempre abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, añadiremos los chiles secos y un poquito de caldo de verduras o pollo. Puedes usar solo agua si lo prefieres. Vamos a licuar por 1 minuto más o menos. Todo debe quedar bien molido, ya que vamos a pasar nuestra salsa por un colador y queremos aprovechar todo. Ok, vamos a ver qué tal está. Y ya se ve perfecta, lista para usar. Lo siguiente es agregar un poco de aceite a una cacerola grande caliente. Y posteriormente vamos a añadir 750 gramos de cebolla, que equivale a unas 5 cebollas medianas, las cuales corté en cubitos no tan pequeños. Quizá pensarás que es mucha cebolla, pero para el goulash es importante usar mucha cebolla. En sí se usa la misma cantidad de carne y cebolla para que la salsa quede deliciosa. Y bueno, ahora le vamos a poner un poquito de sal y también azúcar. Vamos a freír a temperatura media baja a baja, mezclando de vez en cuando. Esto te tomará más o menos unos 15 a 20 minutos. Debes dejarlas a que comiencen a caramelizar. Yo sé que ya te mostré cuando herví y licué los tomates y chiles, pero me gustaría comentarte que normalmente mientras los tomates están hirviendo, yo pongo a freír la cebolla y en ese ínter también licúo la salsa. De esa forma no pierdo mucho tiempo. Te recomiendo lo hagas así. Yo les enseñé antes la salsa en el video porque solo tengo una hornilla al grabar. Y ya que las cebollas han caramelizado, agregaré 2 dientes de ajo finamente picados y voy a freír por 1 a 2 minutos más. Este es el color que queremos en nuestra cebolla, que por cierto ya huele deliciosa. Las retiramos un ratito y las vamos colocando en un recipiente limpio. Esto lo hacemos porque queremos sellar muy bien la carne. Y lo haremos en la misma cacerola, pues ya el aceite ha quedado con el olor de la cebolla. Ahora voy a utilizar 750 gramos de carne de res que corté en trocitos. Para esta receta utilizaré cachete o carrillada y diezmillo o paleta, también puedes usar aguja. Además, traté de quitarle a la carne tanta grasa como pude.
y la razón por la cual no puse más aceite en la cacerola es porque mezclé la carne con unas 2 cucharadas de aceite de oliva suave previamente. Y bueno, vamos a freír nuestra carne hasta que comience a cambiar de color. En este momento la temperatura de la estufa debe de estar en media alta. Una vez la carne comience a cambiar de color, añade la sal. Yo usaré 1,5 cucharadita, pero recuerda que la cantidad es al gusto de ustedes. Y también voy a poner pimienta negra molida al gusto. Mezclamos un poco más. Y aquí aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. También me encantaría que me dejes en los comentarios qué te ha parecido la receta. Ahora vamos a regresar la cebolla caramelizada para que la carne tome su delicioso sabor. Antes de que se me olvide, en el canal ya tengo varias recetas para acompañar este guiso. Te dejaré en la cajita de información las opciones como puré de papa, arroz o pasta. Vamos a agregar también 1 cucharada de paprika o pimentón molido, como tú lo conozcas. Y también 1 cucharada de mostaza. Este es mi ingrediente secreto, le dará un sabor súper rico al guiso. Créeme que no va a quedar con sabor a mostaza. Mezclamos. Aquí podemos bajar la temperatura de nuestra estufa a la más baja. Y vamos a cocinar por unos 5 a 6 minutos más o menos. Queremos que la carne se impregne de esa deliciosa mezcla de sabores. Si no quieres hacer tu propia salsa, puedes usar salsa de tomate en cajita, y si no consigues los chiles, igual los puedes omitir. Yo la verdad es que cuando no tengo chiles secos y no quiero cocinar mucho, uso la salsa de tomate en cajita. Lo que sí no debe de faltar es la paprika o pimentón molido. Ya saben, es mucho mejor hacer todo en casa, pero si no tienes tiempo lo puedes hacer así. Posteriormente vaciamos la salsa que preparamos. Yo la voy a colar y esto lo hago simplemente porque no quiero que los trocitos pequeños de los pimientos y las semillas del tomate se vayan al guiso. Pero si tú no quieres colar la salsa está bien, esto ya es más cuestión de gustos. Y bueno, esto es lo que yo no quiero que se vaya al guiso. Mezclamos y también voy a añadir el resto del caldo de verduras. En total yo usé 400 mililitros del caldo de verduras. Vamos a añadir solo a que cubra la carne. La cantidad va a depender de qué tan espesa quieres tu salsa. Solo ten en cuenta que dejaremos nuestro guiso en la estufa por bastante tiempo. Ahora voy a ponerle 1 hoja de laurel. Como puedes ver aquí, yo no he agregado nada de sal. Esto es porque mi caldo de verduras ya lo contiene. Si usas solo agua, en este momento añade un poco de sal y pimienta a tu gusto o caldo de verduras o pollo en polvo. Si como yo utilizas caldo de verduras, pasando una media hora, prueba. Y si hace falta le pones un poco más de sal, pimienta o caldo de verduras o pollo en polvo. En fin, en este momento vamos a cubrir y vamos a cocinar a temperatura bajita por unas 2 horas más o menos, mezclando de vez en cuando. Ok, aquí ya pasaron 2 horas y nuestro goulash está listo. Como puedes ver, retiré la tapa. Esto lo hice unos 30 minutos antes para que espese un poco más la salsa. Esto ya es al gusto de cada quien. En este momento también puedes retirar la hoja de laurel. Yo la voy a dejar, a mí no me molesta, siempre que sirvo me fijo para que no se vaya en el platillo. Como puedes ver, queda un guiso que no solo se ve, sino que sabe delicioso. Y normalmente se sirve con puré de papa, aunque también puedes mezclarlo con pasta, tal como se hace con la salsa boloñesa, que por cierto te dejaré también la receta en la cajita de información. Y mira qué suave queda la carne, se deshace en la boca. Esto sucede por el tiempo de cocción y también influye el tipo de carne que utilices. Incluso con esta carne
puedes hacer unos taquitos deliciosos acompañados con salsita verde. En fin, este guiso a mí me encanta, queda delicioso y en realidad no necesitas muchos ingredientes para prepararlo. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.